En esta clase número 3 vamos a hablar acerca del versículo 10, Primera de Corintios capítulo 1, del verso 10 en adelante, y vamos a disfrutar, hermanos. Vamos a ver un problema que la iglesia de Dios en Corinto estaba enfrentando, y Pablo le tienes que escribir. En el estudio anterior lleguemos al fin de la introducción que Pablo les hace en la epístola, y acabamos poniendo énfasis de que cuando quitamos al Señor Jesús del lugar en el que tiene que estar, que es la preeminencia, cuando no colocamos su persona como la solución a todos los problemas, entonces vienen problemas nuevos. Y como la iglesia de Corinto habían dejado a un lado la soberanía de Dios, habían dejado de honrar el nombre del Señor Jesús, entonces el verso 10, Pablo entra directamente a un problema que la iglesia se enfrenta, un problema que el apóstol Pablo tiene que solucionar, y todo ha venido por quitar la preeminencia de la persona del Hijo de Dios en medio de la iglesia. Entonces, como esto son estudios eclesiásticos, quizá este estudio no te sientas identificado ahora, pero quizá más adelante sí, o quizá cuando lo escuches. Pero los problemas que vamos a ir viendo en medio de Corinto son problemas, hermanos, que hoy día las vemos dentro de nuestras iglesias. Y esto ya lo podemos hablar así a plan de iglesia, porque las iglesias ya están abiertas, cada uno asistimos a nuestras iglesias y nos enfrentamos a muchos problemas. Se dice que la iglesia de Primera de Corintios se la compara como la iglesia del siglo en el que estamos viviendo, porque hay un montón de problemas. No carecen de ningún don, tienen un montón de cultos, hacen un montón de celebraciones, tienen un montón de predicadores, salmistas, de todo, pero se encuentran con problemas muy serios. Y el primero es un problema muy típico en las iglesias. Miren, Primera de Corintios capítulo 1 y el verso 10, el apóstol Pablo dice: os ruego. Mira cómo empieza Pablo, hermanos. Fíjate que él ha estado 18 meses predicando la palabra, enteramente entregado a la predicación. Y él no se toma libertades ni autoridades medidas. Él, que es el padre de la obra de Corinto, no se toma la osadía, la pretensión, la valentía, la intrepidez de mandar nada, de exigir nada. El lenguaje del apóstol Pablo ya nos habla a todos nosotros y dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, os lo ruego. Hermanos, no estamos para imponer nada. No estamos para obligar a la gente a nada. No puedes obligar nada a nadie. Las obligaciones no son buenas. Predicando esta tarde, les decía a la iglesia, saben ustedes, yo tengo 4 hijos. Y 2 de ellos todavía no están en su sano juicio. Son todavía pequeños. Son inconscientes del tema del pecado. Todavía no han alcanzado esa madurez. Uno tiene 5, va a hacer 6 años, y la otra, mi princesa, mi Esther, mañana hace 11 añitos. Y esos están observando en todo momento. Y he dicho: pero tengo 2. Uno tiene 14 años. Y ese ya, hermanos, me roba a veces la tranquilidad, porque él sale con sus primos
y tengo que estar orando en mi mente por él. Señor, cuídamelo. La vida está muy mal, hay mucha maldad, hermanos. Me los estoy intentando llevar al culto todos los días, pero yo y mi niña, que ya está casada, si Dios lo permite, ahora en agosto seremos, mi esposa y yo, abuelos. Nos va a hacer abuelos con 36 años, hermanos. Y ellos, ella y su esposo están adorando a Dios en el coro de la iglesia, ahí en Torrejón. Y están sirviendo al Señor en la alabanza. Pero el otro tiene 14 años. Nunca les he dicho esta tarde, ni he obligado a los grandes ni a los pequeños. Yo nunca les obligaré a venir al culto a la fuerza. Porque yo no quiero que conozcan, que tengan una relación forzada con Dios. Eso no funciona. Yo quiero que si ellos se encuentran con el Dios que yo tengo, sea algo espontáneo, que les salga, que tengan una aventura, porque quien tiene una aventura personal con Dios cambia para siempre, nunca más vuelve a ser el mismo, porque siempre el amor de Dios les perseguirá. Siempre habrán gustad y ved que Jehová es bueno, quien se encuentra con él. Yo no quiero amores forzados, pero les he dicho, aunque no les obligue con mis palabras, pero mi conducta, siempre les diré, no hay vida mejor, no hay vida más maravillosa que la vida en la presencia de Dios cuando entregamos nuestras vidas a Él. Por eso Pablo dice, yo ruego, hermanos, yo no estoy aquí para imponer nada, os ruego que habléis una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en un mismo pensar. Dios mío, estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo padecer. Gracias, Jani. En una misma mente y en un mismo padecer. Daros cuenta, hermanos, que lo que Pablo les está diciendo es que si os unís, tenéis que uniros para que tengáis una misma mente, para que tengáis un mismo padecer. Cuando ahí la Biblia dice que habléis una misma cosa, se refiere a pensar de la misma manera, a sentir de la misma manera, no a las palabras en sí. No se refiere a que tengan que hablar todos mecánicamente lo mismo, que las oraciones sean idénticas. No. Se refiere a tener una misma mente. Luego Pablo diría, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. A un mismo sentir, a un mismo padecer, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces cuando dice que tengáis una misma mente y un mismo padecer, luego Pablo enseñaría tener la mente de Cristo, sentir como Él. Les está diciendo, vuestra manera de pensar, vuestra manera de sentir tiene que ser la manera de pensar y de sentir que Cristo Jesús. Pero no se refiere a que todos repetían las mismas palabras, sino que si sentís lo mismo, si pensáis iguales, no vais a entrar en discusiones, en peleas, no vais a dar lugar al resentimiento. Entonces Pablo aquí les está haciendo un llamamiento a la cordura, les hace un llamamiento a la concordia. Era una palabra griega, latina, que conocían muy bien también en Corinto. La palabra concordia es una palabra compuesta que es con, significa junto o al lado, y cordia se interpreta cardis o cordis o cardía, de ahí corazón. Tenéis que sentir lo mismo desde lo más profundo del corazón. Entonces el primer problema que se enfrenta es un problema de divisiones. Y concretamente, para ser más exactos,
El primer problema que se enfrenta Pablo para solucionar con la iglesia en Corinto es que había entre ellos, miren, verso 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Vamos a profundizar. Y es aquí donde muchos pueden sentirse identificados. Porque hay entre vosotros contiendas. Esto yo no me lo invento. No es que me lo invento, es que a mí me parece, es que yo he formulado una hipótesis. No, dice el apóstol Pablo, es que he sido informado por los de Cloé. Es interesante que el apóstol Pablo tiene que citar por quién ha sido informado. Vamos a detenernos aquí un minuto y ahora seguimos. Él dice, os voy a hablar el problema que tenéis y os lo voy a hablar y os voy a decir quién me ha informado, me ha informado los de Cloé. Los de Cloé sabían que iban a estar mencionados en la carta. Pero ellos no se escondieron, no le dijeron, no, Pablo, a nosotros no nos menciones. Te informamos del problema, pero no queremos salir expuestos. Hay quien, hermanos. Mira, no puedes exponer a un hermano y esconderte. No puedes ir y decir, oye, pastor, mira, fulano y mengano hacen esto, hacen pa' aquí, hacen pa' allá, a ver lo que hacen, no les uses, no hagas. Y cuando ahora el pastor te dice, sí, pero tengo que testigo, no, pero es que yo no quiero salir testigo, entonces no informes. No puede haber en medio de nuestras iglesias gente que informe de defectos de otros y que luego se esconda. Los de Cloé dicen, yo te informamos, pero menciona que hemos sido nosotros. Y si ellos tienen esa valentía de decir, menciónanos, no os oculten, no queremos ocultarnos, es que sabían del problema que existía. Y cuando tienes que hacer un informe de otros hermanos, tienes que hacerlo con un juicio justo. No te puedes inventar cosas. Les dice, Pablo, están en contiendas, están divididos, se pelean. Infórmales, ayúdales. Diles que te has enterado porque nosotros te lo hemos dicho. Eso es valentía espiritual. Hoy daba un detalle, hermanos, hablando en Corinto, cuando la Biblia dice, mas vosotros sois cartas escritas. En la Biblia aparecen muchas cartas y hay una carta que dice la Biblia que fue sellada, escrita en nombre de Acab y sellada con el anillo de Acab, y se la envió a los ancianos en Nabot. Era una ciudad y querían quitar la viña, porque había una viña en Nabot que no se la quería dar. Entonces los ancianos reciben la carta y está en nombre del rey, está sellada con el anillo del rey, pero no la escribió él. ¿Sabes quién la escribió? La escribió Jezabel. Y el rey se hizo el penoso y entraba en depresión y le dice a la reina, ¿por qué estás así? Es que Nabot no me vende la viña, dice que es la heredad de sus padres. Y le dice Jezabel, pues no eres tú el rey. Pues mándale a matar y problema resuelto. Es que yo no sé cómo hacerlo, es que los ancianos, dice, tranquilo, lo hago yo por ti. Dame tu anillo y yo voy a escribir en tu nombre. Tanto pecado tenía Jezabel por promover una muerte, que Acab, por hacerse el penoso y tomar a Jezabel como un arma para destruir a Nabot, se escondió Acab, fingió, y luego cuando Jezabel dio una sentencia no dijo yo soy Jezabel, dijo yo soy Acab.
No te puedes esconder. Cuando denuncies no te puedes esconder. Pero cuando denuncies algo, que tengas la certeza que lo que estás denunciando es así. No te inventes nada. Porque decían, se dice, tira un vaso de agua e intenta recogerlo luego. Tenemos que ser muy cautos, hermanos, antes de hablar. Que Dios te bendiga mucho, hermano Jani. Nos has sido de mucha bendición. Gracias por haber estado con nosotros. Que Dios te bendiga mucho, hermano. Un abrazo muy fuerte. El hermano se está despidiendo, que tiene que desconectarse. Le bendecimos y a esta casa le has hecho muchísimo bien. Seguimos, hermanos. Y dice, he sido informado por los de Chloe que hay entre vosotros, y cita la palabra, contiendas. Esto es increíble, hermanos. Mira, me encanta usar la hermenéutica. Cuando Pablo escribe la carta, cuando está escribiendo esta y cualquier carta que Pablo escribió, lo que escribía era cartas. Él no sabía, en la gran mayoría de ocasiones, por no decir, hermanos, un 90%, dejo el 10 por las dudas, no sabía que estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, de modo que luego las epístolas, las cartas que él escribe, se convertirían prácticamente en todo el Nuevo Testamento, en la columna vertebral de la doctrina de la cristiandad. Él lo ignoraba. Porque, por ejemplo, cuando él escribe a Timoteo, y él dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir. Cuando él dice toda escritura, no se refería a lo que él estaba escribiendo. Él dice que toda escritura es inspirada, pero cuando dice toda escritura se refería a la ley y a los profetas. No se refería a sus cartas, ni tan siquiera se refería a los evangelios, porque cuando Pablo escribe esta carta, año 66, 70 después de Cristo, ni aún los evangelios estaban escritos. Entonces, si solamente tuviéramos este versículo, no podríamos demostrar bíblicamente que el Nuevo Testamento está inspirado por Dios. Esto es muy fuerte, hermano, lo que estoy diciendo. Si solamente estuviera este texto, no hay base bíblica para decir que toda la Biblia, incluido el Nuevo Testamento, está inspirado por Dios. Pero ¿sabes por qué sabemos que el Nuevo Testamento está inspirado por Dios? Por lo que 2 de Pedro, capítulo 3, verso 16, dejó reflejado Pedro. ¿Sabes qué dice Pedro? Hablando acerca de Pablo, dice casi en todas sus epístolas, refiriéndose a Pablo, hablando de ellas, estas cosas ciertísimas, entre las cuales algunas difíciles de entender, cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es increíble. Dice Pedro que algunos indoctos e inconstantes tuercen lo que escribe Pablo de la misma manera que lo hacen con la escritura, refiriéndose a cuando Pablo dijo que toda escritura es inspirada. Entonces, al colocar el apóstol Pedro las escrituras al mismo nivel que las epístolas de Pablo, ha elevado las epístolas al nivel de las escrituras. Por lo tanto, si las escrituras están inspiradas por Dios, las epístolas también lo están. Porque aquí Pedro ha elevado las epístolas, las cartas, al nivel de las escrituras. Por eso hoy tenemos pruebas, como este versículo, que si el Antiguo Testamento está inspirado por Dios, el Nuevo Testamento también lo está. Pero Pablo lo ignoraba. Por eso cuando él dice aquí, he sido informado que hay entre vosotros contiendas, él es judío, hermanos. Pudo haber escrito la palabra RIB, R-I-B. Hay entre vosotros
contiendas, pero haberlo escrito en el hebreo. Porque ya en el Antiguo Testamento la palabra contienda aparece 65 veces. Y se refiere a peleas, se refiere a pleitos. Pero cuando escribe aquí la carta Pablo, no dice ahí entre vosotros contienda, no lo escribe en el hebreo, ni por, escúchenme hermanos, ni tan siquiera aparece en el griego, que es en el lenguaje que lo escribe, no aparece la palabra contienda en griego, dice, en el griego dice, porque está entre vosotros eris. Y cuando la iglesia de Corinto recibe esta carta y lee, está entre vosotros, y en la palabra contiendas es la palabra griega eris, anótenlo ahí en su Biblia. Eris no era una frase, no era una palabra, era un nombre. Dice Pablo, está entre vosotros eris. ¿Sabes quién es Eris? Esto cuando yo lo he descubierto, hermanos, he podido disfrutar. Eris era una diosa griega. Y ahora vamos a entender el contexto. Dice Pablo, habéis permitido que lo que ocurrió con la historia que rodea a esta diosa griega, la diosa Eris, era bien conocida entre Grecia, muy bien conocida entre los de Corinto, era muy venerada en esta ciudad. Eris era la diosa de la discordia. Eris en la mitología griega es la hija de Zeus y de Hera. Era conocida como la encarnación de los celos. Era conocida como la encarnación del odio, de la ira y de la rivalidad. Cuando dice, está entre vosotros Eris, Pablo les está diciendo, no os dais cuenta que hay un demonio en medio de vosotros. El Dios de los celos, del odio, de la ira, de la rivalidad, estáis permitiendo que os afecte. Había una leyenda conocida, muy famosa entre el Olimpo de los dioses. La llamaban la manzana de la discordia. Hay una leyenda que dice que la diosa Eris un día apareció en medio de una fiesta donde había dioses. Los dioses del Olimpo estaban presentes. Ella no había sido invitada. Movida por los celos, se presentó ella, vestida, con una manzana de oro en la mano. Y en medio de todos los presentes, incluidos los dioses del Olimpo, tomó una manzana dorada y la arrojó en medio del palacio. Todo el mundo miró la manzana de oro cómo rodaba. Y en medio del silencio, la diosa Eris dijo, esta manzana de oro sea para la más bella. Esta palabra la escucharon y empezaron a hablar unos a otros, porque resulta que en aquella reunión había 3 mujeres muy bonitas. Una de ellas la diosa Atenea, otra era la diosa Hera y otra era Afrodita. Y entre ellos empezaron a discutir. La más hermosa es Atenea. Se levantaba otro, no, estás equivocado, no hay belleza más grande que Hera. Se levantaba otro, no, os equivocáis. Afrodita, la diosa del amor, la diosa de la sensualidad, ella sí que es bella, es la diosa del amor, atrae a los hombres con su belleza. Y en medio de toda reunión empezaron las peleas, porque decían, es más bella Atenea, es más bella Hera, es más bella Afrodita. Y empezaron las rivalidades, empezaron a separarse y decían, yo soy de Atenea, decían otros, yo soy de Hera,
Decían otros, nosotros somos del grupo de Afrodita. ¡Ay, Dios mío! Por eso el contexto es el verso 12 que dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Les está diciendo lo que ocurrió en la leyenda. Cuando la diosa Eris entra y creó una rivalidad entre todos. ¿Sabes cuál fue el resultado? Nadie tomaba la decisión y en medio de la reunión se levanta un príncipe, el príncipe Paris, príncipe de Troya, y él dijo que la diosa más hermosa era Afrodita, y entonces las demás diosas le castigaron, y la diosa Atenea le castigó, y la diosa Hera también. La diosa Atenea hizo que se enamorara de una reina que había lejos de Troya, que era Helena, era mujer de Agamenón. Hizo que se enamorara de ella, porque era la diosa del amor. Pero Hera, que era la diosa de la guerra, le regaló una guerra para ganar el amor que había conseguido. De ahí nace la batalla de Troya. La batalla de Troya no es como las películas. Según la Ilíada de Homero, duró 10 años. Le dijo, a causa del amor que te vas a llevar, te la vas a llevar a causa de una guerra que durará 10 años. Las discordias, el yo soy de uno, yo soy de otro, yo de este, yo del otro. En Corinto no es que decían predica mejor Pablo, predicó mejor, no, que no era eso. Que no era, pues mira, pues yo entiendo mejor a este, para mí predica mejor el otro. Pero ya estás, se queda ahí, no hay más. Pero es que resulta que no era una opinión de uno predica mejor que otro, es que había grupos. Se habían creado conflictos, había peleas. No querían unidad entre ellos. Habían partido la iglesia por la mitad. Estaban en guerras. Por eso al decir está entre vosotros Eris, les está diciendo, ¿os dais cuenta? De la misma manera que la leyenda, el resultado, ¿qué es lo que trajo? Trajo una guerra en Troya 10 años. ¿No os estáis dando cuenta que estáis siendo influenciados por un espíritu diabólico, de modo que estáis entre vosotros en peleas? Hay guerra en medio de la iglesia. Así no podéis seguir adelante. Una iglesia dividida no puede seguir adelante. Por eso el verso 13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Tiene que decir Pablo, y con esto termino, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Gayo y a Crispo, para que ninguno diga que ha sido bautizado en mi nombre. Tiene que decir, sí, me acuerdo también. Y para no mentir digo esto, diría Pablo, también he bautizado a la familia de Estéfanas. Y si he bautizado a alguien más, ni me acuerdo, dice Pablo. Pero de entre vosotros yo no he bautizado a ninguno. Al único de Corinto que había bautizado había sido a Crispo. Capítulo 18. Ya lo estudiamos en el primer mensaje. Crispo era un principal de la sinagoga. Se convirtió, a él sí le bautizó. Bautizó a Gayo, que estuvo en Éfeso, se convirtió en Éfeso. Y tras convertirse, por el tumulto que hubo en Éfeso, se convierte, le bautiza, y Gayo le dijo, mientras estés aquí, vas a vivir en mi casa, yo te voy a cuidar. Romanos capítulo 16 dice, saludos a Gayo, mi hospedador, que me hospedó en su casa, y me recogió y me cuidó. Y también a la familia de Estéfanas, también, que me cuidaban. Y yo les prediqué y bauticé a su familia, pero que ya recuerde a ninguno más. Porque yo no quiero que haya entre vosotros divisiones. Porque yo no he venido aquí a causar divisiones.
Por eso el verso 17 y termino. Pablo dice, pues no me envió a bautizar, yo sé mi cometido, yo no estoy para bautizar, sino para predicar el evangelio, y no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo sabía que había sido llamado. Yo no he sido llamado a bautizar, yo he sido llamado a predicar el evangelio. Hermano, tienes que dedicarte a trabajar para lo cual has sido llamado. Así no vas a causar divisiones. Tú en tu lugar, haciendo tu labor. Si no eres pastor, no quieras ponerte en el lugar del pastor. Si no estás en el coro, no quieras mandar en el coro. Si no eres el ofrendero, no te metas en la ofrenda. Si no te gusta una cosa, mantente en tu lugar. En cuanto sea a ti, hermanos, mantente al margen. No seas causa de divisiones, de contiendas. El problema de la iglesia en Corinto radicaba que habían rivalizado, había rivalidad en la iglesia. Estaban endiosando, habían endiosado a Pablo, a Pedro, a Apolos, y los habían colocado en el mismo lugar de Cristo. Y Pablo dice, los hombres no somos nada. Tenéis que mirar vuestra mira puesto en los ojos en Jesús. Por eso ya en 13 versículos les dice, 7 veces les menciona el nombre de Jesús. Tenéis que tener puesta la mirada en Él, porque si nos miráis a nosotros, os dividís. Por eso Pablo tiene que reflejar. Yo no he venido aquí a dividir ni a bautizar a nadie. Explica quién ha bautizado. Pablo dice, no puede haber en la iglesia divisiones, contiendas. No lo tolero. Eso no se puede tolerar. Y Pablo está hablando de contiendas y divisiones. No está hablando de separaciones. Porque una cosa es dividir y otra cosa es separar. La división rompe la identidad. Si tú coges y rompe el valor, tú coges un billete de 10 euros, divídelo por la mitad, ya no sirve para nada, ya ni es un billete de 10 euros y ya no tiene valor. Entonces la división rompe con el valor, rompe con la identidad. Les está diciendo Pablo, no tenéis identidad, estáis perdiendo el valor porque os estáis dividiendo. La separación es distinto. Génesis 1:4 dice, separó Dios la luz de las tinieblas, llamó a la luz día y a las tinieblas las llamó noche. ¿Te das cuenta? La división rompe con la identidad y con el valor. La separación es distinta. Separó Dios la luz de las tinieblas, y cuando separó, se produjo orden e identidad. A la luz la llamó día, a las tinieblas llamó noche. El problema de Corintios era diferente, eran las divisiones. Por eso en 1 Corintios 11:18, por eso 1 Corintios 11:18 dice, pues en primer lugar, cuando reunáis como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. ¿Saben lo que producen las divisiones? Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y dice, apartaos de ellos. A los que causan divisiones, dice, aléjate de ellos. Sepárate de ellos. Porque ellos lo único que quieren es que tropecéis. Están en contra de toda doctrina. Separaros de ellos. Tito capítulo 3 verso 10 dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, desechadlo. Hermanos, el amor de Dios no tiene límites, la tolerancia de Dios sí. Por eso Él dijo, no contenderá
mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. ¿Te das cuenta? Amonestarle, corregirle, y si no quiere cambiar, deséchalo. Tienes que separarte de la gente que lo único que quiere es hacerte tropezar. Cristo, creo que fue una de las personas que menos amigos tuvo. ¿Ustedes se creen que todo el mundo habló bien de Cristo? ¿De verdad que creen que Cristo tenía 50 amigos en cada ciudad que iba? ¿De verdad lo creen? Los fariseos le criticaron hasta el último día. Los saduceos, los escribas, el Sanedrín. Él no tenía amigos. Él era verdadero. Y él no había divisiones porque no tenía nada en el corazón. Por eso en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero él, antes de sentarse con ellos en la mesa a comer, se sentaba con los pecadores para que cayeran en arrepentimiento, porque decían: los enfermos son los que tienen necesidad de médicos. Porque vosotros estáis enfermos, pero no queréis ver vuestra enfermedad, no puedo hacer nada por vosotros. Y se separaba de ellos. Y él se cuidaba. Cuídate de la gente que te quiere destruir. Líbrate, sepárate de aquellos que quieren introducir una falsa doctrina. Termino con esto. Quizá he sido muy largo. Vi un vídeo, hermanos, que me escalofrió el cuerpo. No quise ni comentarlo porque ya no es una falsa doctrina, es satánico lo que ocurrió. El pastor Rudy Gracia hace años tuvo el dolor de ver cómo su mujer partía con el Señor, y partió con el Señor. Y él sigue siendo pastor. Pues invitaron a un hermano a la iglesia, y entonces el hermano está predicando. En un momento de la predicación que el hermano empieza a profetizar. Bueno, digo hermano porque todavía no lo conozco personalmente, pero aquel hombre empieza a profetizar y le dice al pastor Rudy Gracia, le pone la mano y empieza a profetizar y le dice: deja un asiento libre en tu congregación, porque así dice el Señor, ese asiento tiene que estar libre, porque ahí se va a reposar en los cultos el espíritu de tu esposa. Eso, hermano, no es que sea una falsa doctrina, perdón, eso es satánico, eso es satanismo en toda regla. Entonces, sepárate de aquellos predicadores que te llevan a lo malo y a la falsa prosperidad y a la psicología barata. Y si ya te lleva a pecar, detrás, por eso la Biblia dice: examinar todo espíritu, a ver si son de Dios. Y sepárate de todos aquellos que te quieran hacer tropezar y te lleven a lo malo. Aléjate de ellos, sepárate. Mira, la única vez que Dios no permite la separación, dice Jesús: separados de mí, nada podéis hacer. La única vez que Él no aprueba una separación es separado de Él. Pero cuando Juan Marcos no se comportó bien e hizo daño a Pablo, y luego Bernabé se le quiso llevar, dijo: no, este conmigo no viene. Vienes tú, pero tu sobrino no viene, porque nos abandonó. Y se separaron. Pero aunque se separaron, no había, por lo menos en el corazón de Pablo no había nada. Porque cuando le necesitó, cuando él maduró, dijo: traedme a Juan Marcos, que me es útil para la obra del ministerio. Se separó, pero por lo menos en el corazón de Pablo no había nada. No había odio, no había nada, no le deseaba ningún mal.
Entonces tienes que ser sabio, hermanos. Tienes que ser sabia, hermana. Ten mucho cuidado, porque si hay un problema en las iglesias, son gente que quiere traer contienda, que se dejan usar por un espíritu. Como los de Corinto estaban dando lugar a un espíritu. Igual les hizo la comparación que la historia de la diosa Eris. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser sabios y a que por lo menos nosotros no contribuyamos con divisiones, sino que seamos personas que tengamos un mismo pensar, un mismo padecer, y que si algo tenemos que contribuir, que sea en unir la iglesia y no separarla. Que Dios os bendiga muchísimo, y la semana que viene continuaremos conociendo a esta preciosa iglesia. Que Dios os bendiga y hasta la próxima. Adelante, tío Juan.